Claro. Listo, entonces volviendo a lo que estábamos hablando del pasado simple. Listo, entonces hablando de eso, decimos, el pasado simple es un tiempo verbal, sí, eso es lo primero de lo que vamos a hablar. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí. Sí, señor, profe. Listo. Esperemos a que sea grande esto, porque esto está como Sí, lento. señor. Está saliendo y se está volviendo a entrar. Listo, tranquilo. Sí, señor. ¿Están viendo una presentación en PowerPoint? Sí, señor. ¿Sí? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Sí, profe. Espérenme un momentico. A mí no me ha cargado, listo. Entonces, vemos que el tema es pasado simple o simple past en inglés, ¿cierto? ¿Qué es? Entonces ya hablamos un poco sobre eso, ¿no? Ya algunos ya tienen una noción sobre lo que es, era lo que les decía, es un tiempo verbal que se utiliza, es un tiempo verbal que se utiliza para referirse a un hecho que ocurrió en el pasado y por lo general aparece acompañado por una expresión de carácter temporal. Entonces, ¿qué se refiere a eso? Entonces, cuando yo hablo de una expresión de carácter temporal, estoy hablando de algo que me refiera a qué es el pasado. Entonces, es cuando nosotros decimos ayer, antier, bueno, y todas esas referencias que nos hacen al tiempo, ¿sí? Específicamente al tiempo. Si me hago entender, Ya, entonces profe, lo que pasó fue que me estaban llamando. vale. Entonces por ejemplo, una oración referente a eso. Una oración referente a eso sería como, bueno, yo barrí el día de ayer, ¿sí? Entonces hablamos en pasado, ¿sí? Y estamos dando una alusión a un sentido de oración, de que damos una expresión de carácter temporal. Entonces estamos dando una expresión de carácter temporal que alude a dicho pasado, ¿sí? Yo barrí ayer, ¿vale? Entonces vemos tres modos que se pueden presentar, que es un modo afirmativo, negativo, interrogativo, que era lo que nos mostraba el video, ¿cierto? Que en el caso de que sean verbos regulares, que era lo que les decía, vemos que nos aparece played, played, ¿sí? He played, she played, it played, para las afirmativas, para las interrogativas, que son las de la mitad, entonces ya tenemos el did y el play aparece solo. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que hacer referencia a, ya no tenemos que hacer referencia a que al verbo en pasado, sino que específicamente tenemos que poner el auxiliar did, que es el que nos va a marcar el pasado. Y en lo negativo, entonces, lo que decimos es que debemos agregar la negación y el did. Entonces, did not, el didn't, en caso tal de que pues lo quieran decir como en contracción o abreviado. ¿Hay alguna duda? No, señor. Profe, yo No, es que no señor. Señora. entiendo porque dice que se puede, cuando termina en Y, toca ponerle IED. Pero Correcto, entonces, pero ¿por qué depende porque, por ejemplo, aquí en el caso, ¿por qué no nos sale así? Porque es dependiendo de si el verbo termina en Y y está antecedido por una consonante. Entonces, si yo tengo el verbo antecedido de una consonante, ¿saben qué es una consonante? Sí, ¿Qué es? señor. ¿O cuáles son las consonantes? R, S, T, Eso, U, todas esas son E. consonantes. Todo el abecedario menos las vocales. Correcto, todo el abecedario menos las vocales. En- entonces, si está antecedido de una consonante, no debemos agregarle el IED, pero en Sí. caso tal de que, en caso tal de que esté acompañado de una vocal, entonces ya no debemos agregarle ese Ah, ya, IED, profe. ¿cierto? Ese IED, sino solo le agregamos el ED y dejamos Ah, ya. Ya la entendí. Y. ¿Sí es entendible? Sí, profe. Listo. Señor. Entonces,
vemos un modo afirmativo que es una conjugación del pasado simple. Entonces es la primera que vamos a ver. Entonces es cuando el verbo debe estar en pasado, que era lo que yo les decía, ¿cierto? El verbo debe estar en pasado. Y en el caso de que el verbo sea regular, aparece worked como verbo regular, ¿cierto? Entonces solo le agrego la ed o en caso de que termine en y ed. Vemos que al otro lado nos aparecen unas cosas que se llaman verbos irregulares. Esos verbos irregulares, ¿sí? Hay que memorizarse su forma en pasado, porque de pronto si alcanzan a leer, por ejemplo, go, que es la primera de la segunda fila, el verbo en pasado no nos aparece goed, que era lo que estábamos hablando, ¿cierto? De agregarle el ed. No, como es un verbo irregular, toda su expresión cambia. Entonces el pasado de go va a ser went. Sí, esa es la diferencia que tienen. Ahora sí me entienden cuál es la diferencia entre verbo regular y verbo irregular. Señor, Sí, yo más o señor. menos. ¿Qué parte no entendiste? Más o menos, profe. ¿Qué parte no entendieron de ese más o menos? Pero no sé ni ya ni cómo explicarle porque literalmente no entendí. Entonces, ¿qué entendiste? Profe, yo no entendí lo de los verbos irregulares de Freddy. Ok, existen dos Yo tipos de tampoco. verbos. ¿Sí? Existen dos tipos de verbos. Ah, Esos dos tipos de verbos son los verbos regulares y los verbos irregulares. La única diferencia que tienen estos verbos es que el verbo irregular se llama irregular. ¿Por qué? Porque toda su forma cambia al momento de estar en otro tiempo verbal que no sea el presente. Vemos el ejemplo de go, que en su pasado cambia totalmente y pasa a ser went. En cambio, los verbos regulares se llaman regulares. ¿Por qué? Porque al momento de estar en otro tiempo verbal, lo único que se les agrega es la terminación ed o ied según la terminación que tengan. Ahora sí es más entendible O solamente de. o solamente de. Muy bien. ahora sí, profe, o sea, una pregunta. Si termina en Y, ¿se le agrega ed o solamente se le agrega? O sea, ¿en qué Dependiendo de casos? qué, Depende de si tiene un consonante antes. correcto, Ah, dependiendo si listo. tiene una consonante antes de la Y. Si no la tiene, se debe dejar así, como en el caso de play, ¿cierto? Que como está antecedido, o sea, que antes tiene una vocal, se debe dejar la ed o sea, se le agrega la ed y solo se deja, perdón, y se deja la Y, como se muestra en el ejemplo que tienen ahí. ¿Y si tiene consonantes se le coloca solamente la D? Y si tiene consonante, se le quita esa Y, se coloca una I latina y se le agrega la ed. Ah, ya. Pero eso solo Ya. pasa en el caso de que el verbo sea ¿qué? Con una consonante antes. No, hay otra Y una- condición más grande. Eso pasa en el caso de Irregular. que, Regular, muy bien, el regular, verbo irregular. sea regular. Muy bien. Eso solo sucede en caso de que el verbo sea regular. Regular. Muy bien. ¿Listo? ¿Hay alguna otra duda? ¿O puedo continuar? ¿Ya? No, señor. No, listo. Vale. Entonces, vemos el modo afirmativo, que era lo que les estaba diciendo, el modo negativo. Entonces, en el modo negativo vemos que debemos agregarle el did y el not, y el verbo queda en infinitivo. Entonces, eso quiere decir que el verbo queda en presente, que era lo que yo les decía. Entonces, aquí ya le agregamos el did not sing. ¿Listo? Y eso nos debe quedar así como tal. ¿Vale? Por último, vemos el modo interrogativo, que ya como nosotros vemos siempre las estructuras, primero va el auxiliar, ¿sí? Primero va el auxiliar y luego sí va El sujeto. el Luego sujeto, muy bien. Y el luego verbo el verbo. efectivamente también va en presente. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, entonces esa sería como tal la explicación de, O ¿cierto? sea, en interrogación no se le cambia nada. No, señor, no se le cambia nada, ni en negación tampoco se le cambia nada, ni se le agrega Sol- nada.
Solamente Profe, afirmativo. pero en interrogativa no se le cambia de ubicación el... Sí, por eso, el- eso fue lo que dijimos, eso era lo que estábamos diciendo, que se pone Profe, primero el did y luego el sujeto, profe, señor o señora. que vea primero. ¿De qué, señora? ¿Qué va primero? Ajá, en El 1. interrogativa. Ah, yo dije que va primero, pues el número 1. ¿Qué va primero? El auxiliar did, en el caso del tiempo verbal pasado simple. Va primero el did. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Listo. profe. Sí, señor. Vale. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Nos aparecen 5 punticos. De estos 5 punticos, entonces, el primero, debemos colocar el verbo, revisar si el verbo es, si el verbo es si el verbo es regular o irregular, y según lo que sea, entonces revisar. Entonces, revisar. Ese verbo es regular. Correcto. Entonces, ahí ya, entonces, ya, por ejemplo, él nos dice, bueno, el verbo es regular, por lo tanto, tenemos que agregarle una ¿qué? Ed. Correcto, una ed. ¿Cierto? Entonces, William visited his grandparents last weekend. ¿Listo? Eso es todo lo que tendremos que hacer en ese primer punto con las otras 4. En el punto número 2, pues debemos es revisar que nos dan la oración en afirmativa en pasado, debemos pasarla a negativas en pasado. Entonces, por ejemplo, ahí nos dice, I phoned Lucy last night. Entonces ahí lo único que yo tengo que agregar es el did not phone. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el verbo estaba en pasado, se le agregó el ed, como terminaba en e, solo le agregaron la d, que era una de las reglas que nos decían en el video. Debo agregar el auxiliar y debo agregar la negación. ¿Es entendible? Sí, señor. O también se puede agregar, profe, también se puede agregar didn't. Sí, claro, también se puede dejar así. Así como aparece ahí. Didn't phone. ¿Listo? En la quinta debemos ponerle, es el verbo de forma interrogativa. Entonces ahí yo pondría, por ejemplo, did you dance? ¿Listo? Eso es todo lo que tenemos que hacer en esos 3 primeros puntos. ¿Vale? Señor. Cuarto punto, poner el Señor. verbo en pasado. Sí, revisar si es irregular o irregular, ¿no? Porque pues para poderlo poner en pasado Profe, es debemos que no revisar entendí eso. bien esa parte. Por ¿Cómo ejemplo, se sabe que Ese es es el- irregular? Tienes que buscar en las listas. Entonces Es que hay una por lista ejemplo, que los tú abres verbos tú irregulares. abres el internet, o sea, abres Google normal, por si no tienen de pronto una a la mano, o en el mismo diccionario aparecen. Abres ahí y buscas verbos regulares. Y ahí te aparece lista de verbos regulares. Y ahí te aparecen todos los que hay. Ah, ya, profe. ¿Listo? Y ahí te van a aparecer todos. ¿Listo? Entonces ahí, por ejemplo, mira, profesor, lista de Profe, y donde me verbos toque la última palabra de toda esa irregulares. lista. Entonces, por ejemplo, ahí voy a buscar lista de verbos irregulares. Entonces pueden hacer lo que hacemos la gran mayoría. Buscan la de verbos irregulares en caso tal de que no aparezca. Por consecuencia es Que es irregular. correcto. Si no aparecen los irregulares, pues por consiguiente debe ser regular. profesor, una pregunta. Los irregulares son. Estos que tengo en la pantalla. Ajá. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí ya ustedes miran. Yo creo que eso es una cantidad. ¿Cierto? Vean. Sí, entonces ahí a ustedes les aparecen Profe, efectivamente todos. Entonces, si el verbo no aparece acá, por lo tanto es regular, ¿sí? Porque yo estoy abriendo la lista de los irregulares. ¿Sí es entendible esa parte? Señor. ¿Alguien me iba a preguntar algo? Señor, profe. ¿Alguna pregunta por el momento? Aquí están todos irregulares. ¿No? Listo. Ahora, pasamos al último punto.
debemos completar la oración, entonces es mirar si el verbo, entonces por ejemplo ahí en la primera, él dice, él fue a cine, entonces yo colocaría el verbo went, ¿sí? Porque él fue en pasado, ¿sí? Pasado, went, No, bueno. ¿Dónde lo pusiste? ¿cierto? Profe, en el cuarto punto era ponerlas en negativa o ponerlas Poner el verbo en pasado. pasado. Ah, Sí, ya. El solo el verbo en cuarto punto, pasado. todos los verbos que están ahí son irregulares. El cuarto punto, No sé, todos o los sea, revisen, verbos que están ahí son porque irregulares. cada uno tiene su trabajo aparte. ¿Listo? Entonces revisen. Entonces, aquí no es de venir a decir, no, es que todos son, todos no son. No, cada uno en su casita. Porque aquí todos pagan pensión, entonces todos pueden opinar. Listo, en el quinto punto deben completar eso, entonces completar la oración, si está mirar si está en interrogativa, mirar si está en afirmativa, mirar si está en negativa y colocar como el respectivo verbo o el respectivo auxiliar con el verbo en caso de que lo necesite. ¿Es entendible? Señor. Sí, señor. profe. Listo, entonces comiencen a trabajar Pregunta, ¿para cuándo es? para allá. domingo. Comiencen a trabajar, yo voy a estar aquí pendiente de lo que necesiten, tienen este rato ¿para qué? Tenemos clase hasta las 2, entonces tienen tiempo para solucionarlo. Ah, bueno, gracias, profe. Vale, señor. Es que mi casa se fue Profe, y eso lo tiene que Profe, entregar ¿qué hoy. página Ah, bueno, es? no, tranquilo. Entonces, por ejemplo, tú que no tienes luz, no hay problema. Profe, ¿qué página es? ¿Cómo así que qué página es? Eso está en la guía que les Creo que publico yo yo. le puedo mandar las fotos a Johan. Ah, Señor, Creo que yo le puedo mandar las fotos a Johan. Si usted me da permiso. sí, claro, entonces, si las tienes, Sí, aquí en eso, la envíale. sala, sí. Johan al WhatsApp de su mamá. Listo, entonces ahí pueden ir solucionando. Yo No voy a estar llega. aquí pendiente, ¿vale? Papi, hasta Voy a ahora dejar le de voy a grabar. buscar, aguante. Voy a dejar de grabar y dejar de compartir. Se apagó el celular. Profe, es que lo que pasa es que yo